La primera figura del defensor del pueblo, denominada ombudsman, es en un Estado europeo y fue creada por la Constitución sueca de 1809. El objeto de este instituto era defender los derechos de los ciudadanos frente a los posibles excesos o abusos del poder. A partir de ese momento, el defensor del pueblo sueco constituye un instituto que fue además imitado por otros estados nórdicos y que posteriormente se ha generalizado en nuestra Europa, en los estados europeos. En la actualidad está regulado en la Constitución española, tanto el artículo 54 de la Constitución hace referencia a esta figura, la figura del defensor del pueblo, denominándolo comisionado de las Cortes Generales, y en su caso se remite a su desarrollo a través de una ley orgánica que ha sido la Ley Orgánica 3/1981, modificado posteriormente en el año 1992 y finalmente en el año 2009. El defensor del pueblo, según la ley orgánica, actúa, decía, como comisionado de las Cortes Generales, encargado de las Cortes Generales para defender los derechos fundamentales y supervisar a estos efectos la actividad de la administración pública. Su nombramiento corresponde a una comisión mixta de ambas cámaras, del Congreso de los Diputados y del Senado, y esa propuesta de nombramiento realizada por la comisión mixta se eleva al Pleno para que se realice la designación, porque finalmente su nombramiento corresponde al rey. Su mandato dura 5 años y puede ser elegido para ser defensor del pueblo cualquier español mayor de edad que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Su cese se produce por cualquiera de las causas que señala el artículo 5 de la Ley Orgánica, bien por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, esos 5 años que señalábamos, por muerte o por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y finalmente por haber sido condenado mediante sentencia firme por un delito doloso. Su estatuto jurídico supone que no está sujeto a ningún tipo de mandato imperativo y sí que tiene una amplia gama de incompatibilidades recogidas a lo largo del artículo 7 de la Ley Orgánica, puesto que el ejercicio de su cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función. Sus atribuciones se extienden básicamente a investigar, bien de oficio, bien a instancia de parte, cualquier actividad de la Administración y sus agentes en relación con los ciudadanos y en virtud de los principios a que la Administración debe atender y que están recogidos en el artículo 103 de la Constitución. En este sentido, está capacitado, en primer lugar, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración, puede sugerir a esta la modificación de criterios utilizados para la producción de aquellos actos. En segundo lugar, puede sugerir al órgano legislativo o a la Administración la modificación de una determinada norma cuyo riguroso cumplimiento pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados. En tercer lugar, puede instar a las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. En cuarto lugar, puede formular a las autoridades y funcionarios advertencias y recomendaciones relativas a sus deberes legales y finalmente está legitimado, y esto tiene relevancia, para interponer recursos de inconstitucionalidad y también recursos de amparo. Por otra parte, el defensor del pueblo debe dar cuenta con carácter anual a las Cortes Generales de la gestión realizada a través de un informe que está regulado en los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica. La figura del defensor del pueblo, tras la aprobación de la Constitución de 1978, se ha generalizado también a los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. El principal argumento que ha sido utilizado para justificar la conveniencia de que las comunidades se doten de esta institución está en el hecho de que es una figura cercana al ciudadano y también, de alguna manera, encargada de supervisar la actividad de la administración pública. No obstante, no ha sido una figura tranquila, pacífica, ni exenta de dificultades y en su caso, en la actualidad, muchas comunidades autónomas están
actuando para suprimir esta figura, aduciendo escasez de recursos económicos. En cualquier caso, existe también una ley que relaciona la figura del defensor del pueblo estatal con la figura de los defensores autonómicas, es la ley 36/1985, de tal manera que en la exposición de motivos de esta ley se establece que la preeminente finalidad de estas instituciones y sus especiales características requieren que sean dotadas de las prerrogativas y garantías necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, con independencia y efectividad de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En cualquier caso, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo establece que a fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración y coordinación entre el Defensor del Pueblo estatal con los autonómicos, se concertarán acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las administraciones públicas objeto de supervisión, sobre los supuestos de actuación de los comisionados parlamentarios y, en su caso, sobre las facultades que pueden ejercitar.